San Antonio María Claret. San Antonio María Claret nació en Barcelona en 1807. Fue misionero, escritor, fundador, arzobispo y confesor de Isabel II. Nació en una familia de honda fe cristiana y fue el quinto de 11 hijos de Juan Claret y su esposa Josefa Clara. En el bautismo se le impuso el nombre de Antonio, pero en 1850, al ser consagrado obispo, añadiría el nombre de María, porque decía: María Santísima es mi madre, mi madrina, mi maestra, mi directora y mi todo, después de Jesús. Ya desde su niñez bebió y respiró la piedad y mostró inteligencia y buen corazón. A los 5 años, en lugar de dormir, pensaba en la eternidad, en la gloria de los que se salvan y en la desdicha de los que se condenan, y deseaba salvar a los pecadores de una eternidad desgraciada. Esta idea, decía, es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún, y me hará trabajar mientras viva, en la conversión de los pecadores. Mientras la guerra de la independencia saturaba de patriotismo el ambiente, Antonio recibió una buena formación religiosa en el hogar, la escuela y la iglesia, ayudado por excelentes maestros. Ellos hicieron crecer en él los sentimientos de fe y caridad que marcaron su existencia. Dos grandes devociones marcaron su infancia abierta al mundo y las cosas de Dios, la Eucaristía y la Virgen. Ya entonces se abrió paso en su mente una ilusión y un ideal fascinantes: ser sacerdote y apóstol, pero esta sería una empresa difícil. Cumplidos los 12 años y concluidos los estudios primarios, su padre le mandó que le ayudara en el taller de hilados y tejidos de algodón que tenían en su propia casa. Y Antonio reveló bien pronto su talento, afición y destreza en este oficio. A los 17 años, con el fin de perfeccionarse en este oficio, pidió a su padre que le dejara ir a Barcelona, que era el punto de atracción para numerosos jóvenes. Ahí se matriculó y estudió gramática castellana y francesa, trabajando de día y estudiando de noche. Su afición, talento y tesón eran grandes, y se convirtió en un técnico y un maestro en el arte textil. Seguía siendo un buen cristiano, pero su corazón se apegó tanto al trabajo que no le dejaba vivir ni rezar. En esa época, confiesa, me enfrié mucho en el fervor que tenía cuando estaba en mi pueblo, y durante la misa tenía más máquinas en la cabeza que santos en el altar. Su fama se propagó en la ciudad y algunos empresarios, admirados de su competencia, le propusieron fundar una compañía textil, de la que Claret sería el jefe y director técnico. Pero él rechazó la propuesta aduciendo dos pretextos: su corta edad y su baja estatura. La razón última la dará más tarde. Dios le quería eclesiástico y no fabricante. 3 episodios le golpearon en esa época. Un día en la playa en Barcelona, una ola gigantesca lo arrastró al mar y, no sabiendo nadar, estuvo a punto de morir ahogado. Y habiendo invocado a la Virgen sin saber cómo, se vio en la orilla, sano y salvo y con la ropa totalmente seca. Un falso amigo con quien jugaba a la lotería, tras haber ganado una fuerte suma de dinero, se lo robó todo para jugárselo, y cuando lo perdió, robó unas joyas de valor que también perdió en el juego. Siguiendo el rastro de las joyas, la policía lo detuvo y lo encarceló, y muchos pensaron que también Claret era cómplice de esas fechorías. Otro día fue a visitar a un amigo, que estaba ausente, y la dueña de la casa lo acosó e intentó detenerle, pero él se deshizo de aquella mujer y no volvió jamás a aquel lugar. Estas experiencias crearon en su corazón una gran decepción por las cosas del mundo, las amistades y las riquezas. Más tarde, durante la misa, evocó esta frase del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta sentencia fue una saeta que le hirió el corazón, y la pasión por los telares se fue apagando. Antonio expuso su situación con un sacerdote de San Felipe Neri, que lo oyó, celebró su resolución y le aconsejó que estudiara latín. El joven tomó la decisión de hacerse cartujo, y así se lo comunicó a su padre, quien le dijo que preferiría que fuera sacerdote. Al enterarse, el obispo quiso conocerlo. Antonio, a sus 21 años, estaba decidido a ser sacerdote, y con esta edad entró al seminario. En Vic fue seminarista externo, viviendo como fámulo en la casa del sacerdote, mayordomo del obispo. Antonio destacó enseguida por su aplicación al estudio y sobre todo por su piedad. Bajo la dirección del padre Pedro Bach, reincidió en la idea de hacerse cartujo,
y se marchó al monasterio de Monte Alegre, pero en el camino le sorprendió un fuerte aguacero y le dio una sofocación. Al comprobar que su salud era frágil, comprendió que Dios no lo quería monje cartujo y regresó a Vic. El ambiente del seminario era excelente y la formación sólida y esmerada. El fervor fue en aumento y con él también su progreso espiritual. Claret leía y meditaba con fruición la palabra de Dios y oraba intensamente. Y esa rica experiencia le fue impulsando de forma irreversible a buscar el camino de las misiones. A los 27 años, en junio de 1835, el obispo de Solsona, Juan José Tejada, le ordenó presbítero, y su primer destino fue la parroquia de su villa natal. La situación política española era complicada, tras la muerte de Fernando VII. Los liberales hicieron con el poder, y con él llegó la quema de conventos y la matanza de los frailes, la exclaustración de religiosos y la desamortización de Mendizábal. Contra esa desorden se levantaron las provincias de Navarra, Cataluña y el País Vasco, estallando la guerra civil entre carlistas e isabelinos. Pero Claret no era un político, sino un apóstol, y con intrépida fortaleza se entregó en cuerpo y alma a su ministerio. Su acción pastoral fue intensa y su caridad sin confines. Esa experiencia le llevó a descubrir horizontes más amplios para dar pábulo a sus ansias misioneras. Tras haberlo consultado, decidió ir a Roma a presentarse a Propaganda Fide para ser enviado a predicar el Evangelio a cualquier parte del mundo. A sus 31 años, a pie, sin dinero y con un pobre hatillo, emprendió viaje hacia lo desconocido. Atravesó los Pirineos, llegó a Marsella, y ahí tomó un vapor hasta Civitavecchia, y luego una diligencia que lo llevó a Roma. En la ciudad eterna iba a encontrar su primer fracaso, la ausencia del cardenal Franzoni, que quebró su golpe de sueño misionero. Claret, sin el menor desánimo, aprovechó la ocasión para hacer ejercicios espirituales con un padre jesuita, y éste le invitó a pedir el ingreso en el noviciado de la Compañía de Jesús. En el noviciado todo era paz, alegría y fervor. Pero a los pocos meses, a causa de las muchas lluvias y humedades de aquel año, le sobrevino un fuerte dolor reumático en la pierna derecha, que casi le dejó paralizado, y los médicos temieron parálisis total. A fin, vio claro que Dios no lo quería misionero, ni jesuita. Habían pasado 4 meses, en los que hizo acopio de grandes experiencias, y al fin, aconsejado por el padre general, tuvo que abandonar el noviciado. Al regresar a España, fue destinado a Bilbao, en la provincia de Gerona. En ese pueblo se dedicó con entusiasmo al ministerio sagrado, pero la falta de médicos que habían huido a causa de la guerra le obligaron a ejercer la medicina. A su casa llegaban todos los días muchos enfermos del pueblo, a quienes curaba con hierbas y oraciones, logrando aliviar sus dolores. Luego emprendió su misterio de predicador, y sucedía que cuando se ausentaba, muchos enfermos fallecían, y al regresar la gente le recriminaba su modo de proceder. En esta posición incómoda, se percató de que no había nacido para ser médico curandero. Su vocación eran las misiones. Sería un evangelizador itinerante. Expuso la cuestión al prelado, y éste le destinó a la predicación urgente, en aquella época en la que el liberalismo minaba la fe y cortaba las alas de la esperanza. A sus 33 años, recibió de Roma el título de misionero apostólico, que le destinaba al anuncio del Evangelio, al estilo de los apóstoles. Desde entonces su único oficio sería misionar. La ciudad de Vic se convertía en un cuartel general y su centro de irradiación para todo el Principado catalán. Siempre a pie, con un mapa de Cataluña forrado de lienzo, caminaba con un paso ligero, entre lluvias o soles abrasadores. Se juntaba con arrieros y otra gente que les iba explicando la doctrina cristiana, y muchos se convertían. En sus misiones las catedrales e iglesias de muchos lugares reventaban de gente cuando predicaba el padre Claret. De él corrían de boca hechos prodigiosos, pero sobre todo se comentaban sus grandes virtudes y la fuerza de su palabra arrebatadora. No le faltaron enemigos que le calumniaran y obstaculizaran su labor misionera, pero su templo de acero todo lo resistía con gran serenidad y paciencia. Del joven misionero, decía un testigo, su conducta privada es intachable,
sus costumbres edificantes, sus obras conformes a su lenguaje de ministro del Evangelio, su abnegación y el desinterés completo. La vida penitente, mortificada, laboriosa, es un verdadero misionero apostólico. Viaja siempre a pie y sin provisión de comida ni vestidos. Lo sabe y lo publica la gente de Cataluña, y aun en otras provincias. Así cobró renombre y fama de predicador infatigable. Sus sermones tenían la marca de la misericordia. Poco terror, suavidad en todo. Además de las misiones, el padre Claret predicaba ejercicios espirituales al clero y a las religiosas. Todo lo que le conocieron afirmaron que era un hombre incansable. Cuando alguien le invitaba a detenerse un poco, porque estaba sudando, él respondía con aire festivo: «Yo soy como los perros que sacan la lengua, pero nunca se cansan». Buen escrutador de los signos de los tiempos, al ir misionado, captó el delirio de la gente por la lectura y su enorme eficacia. Uno de los medios que la experiencia me ha enseñado ser más poderoso para el bien es la imprenta, decía. Así como es el arma más poderosa para el mal cuando se abusa de ella. No todos pueden escuchar sermones, pero todos pueden leer. A lo largo de su vida escribió alrededor de 20.000 páginas. Entre sus obras destacan Los avisos, El camino recto, El catecismo explicado, El colegial instruido y su autobiografía. Convencido que los libros son la comida del alma y la mejor limosna que se puede hacer, en 1847, junto con sus amigos José Caixal y Antonio Palau, fundó la Librería Religiosa, una editorial de gran alcance y prestigio, que difundió decenas de miles de libros, opúsculos y hojas de volantes. Pero Claret no era solo predicador y escritor, era también un gran propagandista de objetos piadosos y formativos. Rosarios, medallas, libros, folletos. Jamás cobraba nada por la edición y venta de sus libros, al contrario, invertía en ello sumas de dinero, procedentes de parte de los donativos que recibía de personas de bien, a quienes implicaba en la obra de difusión de la verdad evangélica. En 1847 escribió los Estatutos de la Hermandad del Santísimo Inmaculado Corazón de María y Amantes de la Humanidad, compuesta por sacerdotes y seglares, hombres y mujeres, y destinada al apostolado directo en el campo religioso-social, de propaganda. Esta iniciativa daría origen a los seglares claretianos, empeñados en la difusión de la verdad en la Iglesia en el mundo. La rebelión de los matines o madrugadores en 1847 frenó las misiones de Claret en Cataluña, pero la providencia vino en su ayuda. El obispo de Canarias, Buenaventura Codina, le invitó a misionar en su diócesis, y el 6 de marzo de 1848 salía del puerto de Cádiz hacia Islas Afortunadas. Tenía 40 años y estaba pletórico de energías para afrontar cualquier tipo de trabajo. Su voz mansa y firme resonó en aquellas islas, desde Gran Canaria hasta Lanzarote, y el milagro de Cataluña se volvió a repetir. Se vio obligado a predicar en las calles, en las plazas y en el campo, entre multitudes que lo aconsejaban por todas partes. Ahí tuvo una grave pulmonía, pero no cesó de trabajar. A petición del obispo, sacó tiempo incluso para escribir un precioso catecismo brevísimo, con los rudimentos de la doctrina cristiana. En menos de 15 meses de misión, dejó tras de sí un dulce aroma de santidad, que aún perdura, y además conversiones, profecías y prodigios sin cuento. Los canarios despidieron al padrito, con lágrimas en los ojos y añoranza en el corazón. Y también él dejó un hermoso testimonio de su amor. Agradecido: «Estos canarios me han robado el corazón». En los primeros días de mayo de 1849 regresaba a la península en el vapor Magdala. La experiencia canaria marcó un hito en la vida misionera de Claret. Ahí había visto la gran escasez de evangelizadores y el hambre de la gente por oír la palabra evangélica. Inspirado por el Señor, decidió crear un instituto misionero, y el 16 de julio de 1849, a las 3 de la tarde, en una celda del seminario de Vic, fundaba la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, con 5 jóvenes sacerdotes, cuya edad oscilaba entre los 27 y los 37 años. Esteban Sala, José Cifré, Manuel Vilaró, Domingo Fábregas y Jaime Cloret. Todos tenían el mismo espíritu del que él se sentía animado. «Hoy comienza una gran obra», dijo el fundador, y quiso que los misioneros fuesen y se llamasen Hijos del Corazón de María, y que centrados en Jesucristo ardieran en caridad y
y abrazaran por donde pasaran, trabajando, sufriendo y procurando siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación del mundo. Hoy más de 3.000 miembros realizan su labor evangelizadora y de promoción social en 75 países de los 5 continentes. En esta misma época daría origen también la institución de entonces parecía revolucionaria, las religiosas en sus casas o las hijas del Inmaculado Corazón de María, mujeres consagradas en el mundo para hacer levadura de sabiduría, bajo el estímulo y amparo de la Virgen, en su doble dimensión contemplativa y activa. Con el tiempo se convirtió en el floreciente instituto secular, filiación cordimariana. A sus 42 años, un evento insospechado puso en peligro la pervivencia de la congregación recién fundada. El padre Claret recibió una gran sorpresa, el nombramiento del arzobispo de Santiago de Cuba. Sus reiteradas renuncias fueron inútiles y a fin del mes de octubre se vio obligado a aceptar. Solo la obediencia le pudo obligar, pero en el supuesto, decía, de que pudiera así dar más pábulo a la caridad, al amor a Dios y a mis prójimos en que quiero abrazarme. El 6 de octubre de 1850 fue consagrado por el obispo Casadevall en Catedral de Vic y antes de embarcarse viajó a Madrid para recibir el palio de las manos de Nuncio Brunelli. La despedida en Barcelona resultó apoteósica. Un intenso gentío se congregó en el muelle para desearle un viaje feliz. En la travesía aprovechó la oportunidad para dar misión a bordo a los pasajeros, a los oficiales y a la tripulación. En el 1851 desembarcaba en Santiago de Cuba, donde le esperaban 6 años de muchas alegrías y de fatigas, trabajando sin cesar, misionando y sembrando el amor y la paz en aquella tierra en la que la discriminación racial y la injusticia social reinaban por doquier. La diócesis necesitaba la guía de un pastor, desde que el arzobispo Alameda se ausentó hacía 14 años. Claret fue un arzobispo misionero, por excelencia. Renovó y promovió los aspectos de la vida eclesial y social, clero, seminario, educación de niños, jóvenes y adultos. Ahí la esclavitud oficialmente abolida seguía en todo su auge, y él se enfrentó a los capataces, arrancándoles el látigo de las manos y exclamando: «Blancos y negros, todos somos iguales a los ojos de Dios». Ahí el arzobispo libró una larga y dura batalla en defensa de los más necesitados de justicia y dignidad. Para los campesinos, pobres y artesanos y pequeños propietarios, dio vida a una institución genial, las cajas de ahorros que implantó en todas las parroquias. En las cárceles para los presos puso escuelas y talleres de artes y oficios, porque la experiencia enseñaba, decía, que muchos se echaban al crimen, no tenían oficio ni sabían cómo procurarse sustento honradamente. Tenía ya casi 50 años y su salud le permitía seguir trabajando a lo grande. Sin embargo, él mismo reconocía que no había nacido para cortesano, y así lo decía a sus amigos. No tengo genio de político, ni de cortesano, ni de palaciego. Mire usted qué papel tan peregrino hago, cortesano y misionero a la vez. En 11 años que permaneció en Madrid, con suma paciencia logró domeñar el corazón noble, pero luego indómito, de la reina y reformar el ambiente cortesano. Su actividad evangelizadora fue intensiva. Su voz resonó con fuerza en casi todas las iglesias y conventos de la capital. Sus actividades fueron prodigiosas, e incontables los sermones al pueblo, y los ejercicios al clero en diversos barrios de la capital, con una asistencia masiva. En la corte se dedicaba a visitar a los enfermos, a los presos y sobre todo a socorrer a los pobres que llegaban a su casa. La multitud de pobres me comen vivo, decía. Por eso ahorraba avaramente. En 1864 crearía también las bibliotecas populares y parroquiales regidas y atendidas por seglares, que habían de tener una proyección apostólica, porque en estos últimos tiempos, afirmaba, parece que Dios quiere que los seglares tengan una gran parte en la salvación de las almas, ya que en su primer año de existencia esta institución contaba con 47 centros y tenía en circulación 12.000 volúmenes. Nombrado protector de la Iglesia y Hospital de Montserrat en Madrid en 1859, atendió con esmero a los enfermos y restauró la Iglesia material y espiritualmente. En el mismo año Isabel II le nombró presidente del monasterio, para que se ocupara de su restauración.
debido al lastimoso estado en que se había quedado a raíz de la exclaustración. Claret desempeñó este cargo durante 9 años, y ahí demostró una vez más su extraordinaria capacidad de iniciativa, su talento organizador, convirtiendo el monasterio de Palacio y Panteón de Reyes en un centro importante de culto y estudio. No es extraño que un hombre tan influyente como Claret, que arrastraba a las multitudes, se concitara también la ira de enemigos de la Iglesia. Fueron muchos los atentados que sufrió, la mayor parte frustrados por la conversión de los asesinos, pero fue peor la campaña difamatoria montada a gran escala en toda España, para desacreditarlo ante la gente sencilla. Se le acusó de influir en la política, de pertenecer a la camarilla de la reina de Safio, glotón obsceno, ambicioso, ladrón y cobarde. Aunque le instaban a defenderse, él quiso callar, contento de sufrir algo por Jesucristo. El 30 de marzo se separó de la ex reina y se trasladó a Roma. En la Ciudad Eterna siguió realizando las mismas obras apostólicas y prestando ayuda en la preparación del Concilio Vaticano I. Una de las cuestiones más debatidas fue la infalibilidad pontificia. En defensa de ella se alzó a la Basílica Vaticana la voz fervorosa de Claret, el 31 de mayo de 1870. Traigo el estigma o las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo en mi cuerpo, como veis, en la cara y en el brazo, dijo, aludiendo a las heridas de Holguín. Ojalá pudiese yo consumar mi carrera, confesando y diciendo de la abundancia de mi corazón esta grande verdad. Creo que el sumo pontífice romano es infalible. Él es el único padre conciliar que ha sido canonizado. El 5 de agosto llegó una mala noticia. El gobernador español quería encarcelarle, y el santo tuvo que huir, refugiándose en un monasterio de Aude. En aquel cenobio, a 12 kilómetros de Narbona, fue acogido por los monjes con gran alegría. Ahí le cuidaron con todo cariño los padres Jaime Clotet y Lorenzo Puig. En la noche del 4 al 5 de octubre tuvo un ataque de apoplejía y el 8 hizo la profesión religiosa y recibió los últimos sacramentos. Finalmente, el 24 de octubre, entre plegarias y suspiros, el gran misionero del siglo XIX se durmió suavemente en el Señor, un santo eminentemente eucarístico y mariano, evangelizador infatigable, luchador incansable de la causa de Dios y del hombre, y un gran apóstol del Rosario. Sobre su tumba se esculpieron estas palabras de San Gregorio VII. Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. En 1897 sus restos se trasladaron a Vic, donde hoy se veneran. El 25 de febrero de 1934, el Papa Pío le declaró beato, y Pío XII el 7 de mayo de 1950 le canonizaba como santo. El humilde misionero apareció en la gloria de Bernini, mientras las campanas de la Basílica de San Pedro alzaban al cielo un canto de gloria en su honor. San Antonio María Claret ruega por nosotros.